Hola, ¿qué tal, morroques? Soy Ángel Sordi Quisero con número... El día de hoy desde Santa Cruz, Calpixca, vengo a ver una procesión el cual se genera también el día 9 de mayo, el día 8 se genera en Santa Cruz, Xochitepec, ahora en Santa Cruz. Y este es parte de uno de los pueblos de Xochimilco, así que pues vamos a ver un poco de la tradición. La verdad es que pues venimos de rápido, pero venimos a ver qué bonita tradición se genera en nuestro Xochimilco y sobre todo en nuestro México. Santa Cruz Acapixca es uno de los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. Se encuentra colindando con el este con el pueblo de San Gregorio, Atlacpulco, al oeste con el pueblo de Santa María Nativitas, Zacapa. El pueblo se fundó por una serie de tribus nahuas que partieron del mítico Aztlán, los Xochimilcas, que se establecieron en las faldas del cerro de Cubilama, cabeza de anciana, en el año de 1195 después de Cristo, y donde datan los vestigios de la civilización más antigua del Valle de los Xochimilcas. La iglesia de Santa Cruz Acapixca originalmente estuvo bajo la jurisdicción de la parroquia de San Bernardino de Siena y hasta en 1946 se proyectó erigirla como vicaria fija y fue hasta 1953 por gestión de las órdenes de los Servidores de María que se convirtiera en parroquia. Desgraciadamente la zona chinampera, a raíz del crecimiento desmedido del pueblo a partir de la década de los 80s, se perdió y actualmente lo que históricamente fueron chinampas ahora son zonas habitadas. En la zona cerril ha pasado algo similar y actualmente es gran parte de la zona cerril también ya están habitadas. Así también es un pueblo proveniente de la técnica culinaria de dulce cristalizado que muestra una inmensa variedad de dulces que se van desde el coco, mango, calabaza, chilacayote, naranja y el limón, hasta zanahoria y el zapote negro. Cada año se realiza la feria del dulce cristalizado en la que el kiosco que se encuentra en el centro de Santa Cruz Acapixca por las fechas del 6 al 15 de agosto. Dentro de esta feria podemos encontrar dulces como cocadas, palanquetas de cacahuate, dulces de calabaza hasta dulces más exóticos. El Museo Arqueológico, situado en la avenida Tenochtitlan, barrio de La Plata, el Museo Arqueológico de Xochimilco ocupa un edificio porfiriano llamado anteriormente Casa de Bombas. Este había sido construido antes de 1910 como parte del sistema hidráulico del mismo Porfirio Díaz que implementó para llevar agua de esta zona hasta la Ciudad de México. En las tradiciones se celebra la fiesta patronal del 3 de mayo, la cual consiste en desmontar o bajar la cruz, icono del pueblo, la cual se encuentra en el atrio de la iglesia principal, para enseguida desmontarla, seguido de festejos como cohetes, mariachis y banda. Asimismo, la iglesia nombra un mayordomo, que es el encargado. Todo esto se desarrolla en transcurso del día 3 de mayo y termina en la tarde-noche, con la quema de fuegos artificiales y el regreso de la cruz a su lugar donde se desmontó. Sin embargo, actualmente se genera 8 días después. Eso puede variar la fecha del 3 al 8, 9, 10 o hasta el 15. Y en esta ocasión te voy a mostrar la parte cerril donde se monta la cruz. En esta ocasión nos toca ir hasta esta parte del cerro, que les estoy mostrando. Es exactamente esa punta. Ahora nos vamos a adentrar en este cerro que es de Santa Cruz, Acapixca. Estoy en la alcaldía Xochimilco y pues ahora sí que vamos a hacer el recorrido. Probablemente a lo mejor hoy sí nos los voy a mostrar cómo es el recorrido porque es cansado. Aquí en vez de subir, ahora sí que inclinado, vamos a subir verticalmente porque está como escalinado. Y pues es un poco más complicado, sobre todo porque también el estrecho del paso es más angosto. Aquí estamos en el centro, en el kiosco de aquí de Santa Cruz. Y ahora sí que vámonos hacia allá. Pues el día de hoy me vine por otro camino. Venimos a Santa Cruz Acapixca, aquí en la alcaldía Xochimilco. Y hay dos pasos diferentes para llegar a este cerro. Yo me vine creo que por el más fácil. No, perrito. Ayer estuvimos en Santa Cruz, Xochitepec, el cual también fue complicado subir, sobre todo por la pendiente que se tiene. Y pues de ahí nos dijeron, va a haber aquí fiesta.
Pues vamos a ver cuál es la tradición. Nada más que ya llegué un poco tarde, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en esta parte del cerro. Ya estoy hasta la punta, nada más que entré por otro lado. Y en la parte de hasta allá se ve todo el lago de lo que sería Xochimilco. A diferencia del otro cerro, digamos que tiene como una zona escalinada. Este es más viable, es más rápido, entre comillas, pues sí es más cansado, porque pues más, digamos que es hexagonal la subida. Y aquí encontramos pues muchos lugares en donde puedes venir a comer, porque como les estaba comentando, esto parece una gran kermés. No. Las cruces en esta ocasión son más chicas, a diferencia de las de Santa Cruz Xochitepec, pero también son pesadas. Y bueno, a diferencia de lo que ayer vimos que fue el 8 de mayo en Santa Cruz Xochitepec, es totalmente diferente porque aquí se vive con una gran kermés. Se dan cuenta, es más accesible esta entrada que la otra. La otra sí es una pendiente en donde es más complicado el acceso, pero el día de hoy, pues bueno, venimos aquí solamente por un acceso más rápido, por la cuestión del tiempo. Todavía al parecer no han llegado las cruces, pero como les estaba comentando, esto parece ahora sí que una festividad como una kermés y familiar, muy familiar. Protección civil. Entonces, como se dan cuenta, pues bueno, llegamos de este lado. Ya las cruces ya llegaron. Y esta es la verbena que se vive aquí en Xochimilco, en Santa Cruz Acapulco. Y esas son las cruces. Y bueno, como anteriormente les estaba comentando, estas cintas, estas telas que se tienen son las mandas. Me siento mal, yo ya le iba a decir a mi ¿ya no la aguantamos? Y les voy a mostrar un poco de dónde estamos. Esta es la parte superior. Desde aquí se puede prácticamente ver un poco de la ciudad. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Rodríguez. Me comentan que usted es el encargado de las cruces. Sí. ¿Y qué es lo que conlleva ser encargado de las cruces? Esta es una tradición de más de 130 años que viene pasando en generaciones. Yo soy la tercera generación. ¿Qué es lo más complicado cuando se sube a este cerro? ¿O todo la avenida? Cargar las cruces, ¿no se dio cuenta ahorita? What the fuck? Cargarlas está muy arduo el camino. Y esta tradición año con año se genera en la fecha del Día de las Cruces. Así es. Hoy digamos que termina la festividad. Para nosotros sí. Siendo día 9 de mayo. Sí. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, no me di cuenta porque llegué después. ¡Ay, pero qué idiota! Pero bueno, como les estaba comentando, esta es la verbena, esta es la fiesta que se realiza aquí
en Santa Cruz Acalpixca. Ese es su ritual. Y esa es una breve parte de esta tradición que se realiza aquí en Xochimilco. Pero adultos, grandes, chicos, suben, ahora sí que suben el cerro. Pero como les estaba comentando, es un poco más fácil, a diferencia de Xochitepec, que sí es más complicado. Y pues aquí está toda la gente que está juntándose. Hay vendimia. Y esto es parte de las tradiciones también de Xochimilco. No hay jicaletas que tú puedes vender una brocheta con chocolate. Parte de la ciudad que está aquí en este cerro. Eso sí, es natural. Es bastante difícil. Esta es la parte donde la gente está subiendo esta pendiente. Esta procesión se empezó a subir a partir de las 10 de la mañana, el cual ya son prácticamente las 12, porque a las 12 del día aquí se va a realizar una misa y posteriormente, pues bueno, es una convivencia familiar, es una convivencia de vecinos, de amigos, de personas que vienen a visitar y a generar esta tradición aquí en Xochimilco. Niños, adultos, jóvenes, todos vienen a esta festividad. Y la banda de viento, que también no puede esperarse en este tipo de festividades que se tienen en esta demarcación y prácticamente todo el país, ¿no? Porque no nada más es Xochimilco o la Ciudad de México. Y pues bueno, este es el cerro de Santa Cruz Acalpixca, en donde la verdad es que también vine a recorrer un poco cómo es este cerro. Pues ya está poblado, ya está también estructurado porque pues, por la gente que viene a visitar este lugar. Y pues los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, le den like, compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente aventura. Este es Ángel 0X0, cuando ya estamos en contacto.